Bueno, creo que en lo que es maternidad hay un mundo de cosas para hablar. Me costó elegir, seleccionar y decir, bueno, vamos por acá. Pensaba en los principios que tenemos en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Sabemos que en Génesis tenemos muy explícito el diseño de Dios para nosotras, para el hombre también, y ahí también queda determinado el rol de la mujer como dadora de vida, ¿sí? Hay mucho ahí, pero hoy quería que nos centremos en otros principios que quizás pueden ser satélites de esa verdad principal, porque creo que la conocemos bastante, ¿sí? Creo que sabemos esta verdad de que fuimos creadas a imagen de Dios, que fuimos creados complementarios con nuestros esposos o con el hombre, no precisamente el esposo, pero sí, Dios nos dio tareas complementarias, roles complementarios, que no son iguales y que es bueno que no sean iguales. Y parte de las tareas que nos encomendó para compartir, para desarrollar juntos, es precisamente la crianza de nuestros hijos. El Señor nos ha dado un regalo y es fruto de una unión. Así que no es algo que la maternidad la vamos a llevar a cabo aisladas. Hay casos en los que sí en los que sí sucede que la maternidad se tiene que hacer sola, y sé que no es fácil, es duro, y quizás hay que tener en cuenta otras cosas ahí para sumar, pero en el diseño original de Dios es que un hombre y una mujer formen un hogar, una familia, y que esos hijos sean criados en la instrucción del Señor, ¿sí? En Efesios 6 nos habla de eso. Y es un trabajo compartido en el que el hombre lidera principalmente esto, así que todo lo que hoy vamos a ver sobre maternidad está en el contexto de la sujeción a nuestros esposos, ¿sí? Nosotras tenemos una autoridad delegada por Dios sobre nuestros hijos que vale, pero no andamos solitas ahí tomando decisiones, haciendo la nuestra, sino que es un trabajo en conjunto con nuestro esposo y sobre todo bajo su liderazgo. El hombre tiene un papel fundamental delegado por Dios para guiarnos a nosotras como esposas y aún como mamás. A veces tenemos, como somos por ahí las que más estamos en casa, las que más tiempo pasamos con los chicos, como que damos un paso adelante y le damos como si todo estuviera a cargo de nosotras, y es verdad que en el hogar tenemos un rol bastante fundamental, porque en la mayoría de los casos el hombre trabaja, está afuera, no está tanto tiempo presente, pero nunca tenemos que perder de vista nuestra sujeción a nuestros esposos y a su liderazgo, y ser intencionales en potenciarlo eso, ¿sí? Porque a veces sin malas intenciones, pero esto de estar mucho tiempo afuera o lo que sea hace que lo que nuestro corazón caído se inclina es que el hombre quizá tome una actitud pasiva ante el liderazgo espiritual del hogar, y la mujer vaya para adelante y pase por arriba, y quitemos ese vínculo que los hombres necesitan con sus hijos también liderando. Así que bueno, todo lo que vamos a ver tenemos que tenerlo en cuenta en este contexto de un trabajo compartido, de un trabajo en el que nos complementamos y que nosotras estamos sujetas a nuestros esposos, y es el que el Señor nos ha dado la bendición de vivir la maternidad así, ¿no? Bueno, ahí dice maternidad y la primera imagen tiene una frase. Les soy totalmente sincera, no es nada de mi super sabiduría todo lo que voy a expresar. Leí mucho, al final les voy a mostrar una lista como de 10, 12 libros que quizás puedan ser de bendición para ustedes, lo fueron para mí, y muchas de estas ideas en realidad son consejos que
me han dado o que he tomado leyendo, estudiando la palabra, y que gracias a Dios también he visto que han sido de bendición en mi caminar como mamá. Pero bueno, ahí dice, la maternidad es una asignación sagrada y llena de significado eterno. Tenemos una vocación, un ministerio, una responsabilidad en nuestro propio hogar de tener, nutrir, cuidar y criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Los esfuerzos en criar a nuestros hijos para la gloria de Dios no son ni serán en vano. Sabemos bien de que quizás se menosprecia mucho nuestro rol, nuestra función, pero cuando lo vemos a la luz de la eternidad y reconocemos y recordamos que estamos tratando con almas, que no estamos tratando con cosas, con objetos, con obstáculos, porque muchas veces los hijos para el mundo de hoy parecen obstáculos, reconocemos y recordamos que son corazones que van a vivir para siempre y que necesitan conocer a Dios, ¿sí? Entonces no es una tarea menor la que el Señor nos designó. Y esto, como cualquier otra área de la vida, necesita vivirse a la luz del Evangelio. No podemos caminar sin tener presente lo que el Señor hizo por nosotras y cómo eso impacta nuestra vida diaria. Hablaba ayer con una amiga, empezamos a leer un libro que dice, muchas veces como cristianos tenemos el Evangelio ahí cuando, wow, conocimos al Señor y el Señor nos impactó y bueno, ahora voy a vivir mi vida cristiana. Y se disocian estas dos cosas como, sí, conocí a Cristo y el Evangelio me impactó, transformó mi corazón, pero yo ahora tengo que empezar con esta lista de tareas, de cosas que tengo que hacer como cristiana, cómo tengo que vivir, cómo me tengo que comportar, y el Evangelio no es lo que nos infunde propósito. Hay un patrón que se ve siempre cuando pensamos en el Evangelio, es la creación, la caída, la redención y la restauración final o glorificación de todo. Básicamente ahí podemos ver como la metanarrativa bíblica de cómo Dios obra, ¿sí? Lo que Dios diseñó originalmente, cómo la caída y el pecado lo deforma, cómo el Señor lo restaura una vez que llega a la vida nuestra y cómo va a ser finalmente perfecto, porque sabemos que estamos en esta etapa en la que las cosas, aunque el Señor nos alcanzó y nos está restaurando, vivimos todavía en este cuerpo caído con luchas y sabemos que aunque a la vista de Dios somos perfectas porque nos ve a través de Jesús, estamos ahí en la lucha y esperamos el día ese en el que realmente todo sea restaurado. Para esto, paréntesis, hay uno de los libros que les voy a poner al final que la verdad que para mí fue una explosión leerlo, que se llama Maternidad Redimida, lo traje acá, es que este libro toca un montón de temas relacionados a la maternidad con este patrón. Entonces, por ejemplo, dice, no sé, la maternidad y tu figura posparto. ¿Cómo se ve eso? A la luz del diseño original, cómo se ve a la luz de la caída, cómo se ve a la luz de la redención y cómo se ve a la luz de la glorificación. Entonces va haciendo un paneo así tema por tema para ayudarnos a aplicar el Evangelio a eso puntualmente. No, el Señor me salvó, no. El Señor me salvó, tuve hijos, me miro en el espejo, no lo puedo creer. Y bueno, ¿qué hace? ¿Cómo el Evangelio se aplica ahora ahí en este momento que estoy viviendo como mamá? Así con varios temas. Y bueno, para mí fue muy bueno, así que se los recomiendo. Y el punto es necesitamos navegar esta ruta, porque el Evangelio es la ruta más segura para navegar los desafíos de la maternidad y necesitamos recordarlo, repetirlo, aplicarlo a cada situación y está muy por encima de cualquier filosofía o ideología, corrientes que recordamos, que escuchamos todo el tiempo, en las que estamos inmersos, porque vivimos en una cultura que nos dice cómo tenemos que ser madres. También
está muy por encima de las costumbres familiares, que pueden ser buenas o no, pero muchas veces nuestra maternidad viene ligada de lo que aprendimos viendo, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de mujeres que han estado cerca nuestro. Y también está muy por encima de las opciones rentables, de cuando se ve la maternidad solo una cuestión estadística. Voy a tener hijos ahora porque me conviene en esta etapa de la vida, que puedo hacer esto, que puedo hacer lo otro, o lo dejo para más adelante, y como si la maternidad se viera en una cuestión de estadísticas y números, a ver cómo le encajamos, cuándo lo tenemos, como si fueran todas decisiones nuestras. Pero la verdad es que el Evangelio está por encima de todas estas cosas, de lo que el mundo nos diga, de lo que hayamos aprendido, de lo que nosotras consideremos como las mejores opciones, y necesitamos dejar que el Señor transforme nuestra manera de pensar. Vamos a Romanos, si tienen sus Biblias, Romanos 12. Vamos a volver después más adelante sobre este pasaje por otra cosa, pero quiero que hagamos hincapié sobre todo ahora en una parte de este versículo. Romanos 12, 1 y 2. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, vamos a decir hermanas, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Acá está el punto: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Necesitamos esta transformación. Si nosotras queremos vivir vidas sacrificiales, entregadas por nuestros hijos, pero como fruto de haber entendido las misericordias de Dios, necesitamos que el Señor siga renovando nuestra mente, porque no tenemos idea de cómo la influencia de todas las cosas estas que nombramos nos moldean en nuestra concepción de la maternidad. Entonces, necesitamos que el Señor nos transforme a este nivel, a través de su palabra, con sus principios, sus fundamentos. Y vamos a empezar a ver ahora, punto por punto, algunos consejos o ideas o cosas, principios que tienen que ver con la maternidad. Como les decía, no considero que sean como lo fundamental, lo principal o cómo se define la maternidad, sino cosas que están ahí, satélites, pero que son importantes para que tengamos en cuenta. Vamos a orar de nuevo. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de ser mujeres. Quizás podemos tener hijos biológicos o no, pero seguramente a lo largo de nuestras vidas vas a acercar personas a nosotras, niños, con los que deseas que cumplamos este propósito que nos das como mujeres, de nutrir, de dar vida, de alimentar, de pastorear esos corazones. Y oramos, Señor, que nuestras mentes puedan sujetarse a tu verdad, que tu luz, Señor, llegue a cada rincón, que nos exponga ante lo que creemos y está errado, y que tu palabra, Señor, sea la que nos guíe, la que nos dirija, nos instruya, y tu Espíritu, Señor, el que nos fortalezca para cumplir con la misión que nos delegaste. Gracias, Señor, porque sabemos que es parte de tu diseño y por eso es valioso, es importante, y necesitamos verlo de esa forma también, Señor. Danos ojos para ver las cosas como vos las ves, y como decía un gran hombre de Dios, Señor, que vos estampes en nuestros ojos la eternidad y nos ayudes a ver las cosas como vos las ves, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, primer punto, ponía acá, la primera, dice: abracemos la perspectiva de Dios acerca de los hijos y la maternidad. 2 Corintios 10, que es el versículo que puse ahí. Nos habla de una guerra. 2 Corintios 10, 3 al 5. Acá habla de armas, ¿sí? Dice:
pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estamos en medio de una batalla cultural y creo que somos todas muy conscientes de cómo el mundo nos dice que tenemos que ser mamás. No sé, pienso en corrientes como la de la crianza respetuosa, como justamente el jueves teníamos la célula con las chicas y hablábamos de amigas, de personas, de conocidas que tenemos, cosas que publican en las redes, cómo muestran la maternidad, y decir qué triste tener esta perspectiva, y no hay un velo, ¿no? Hay una ceguera espiritual en el mundo que no les permite ver la maternidad como Dios las ve, y nada quita lo sacrificial, lo difícil, lo entregado. Ya sabemos que todo eso está, porque no es que vamos a decir la maternidad es súper sencilla, pero hay una belleza de Dios en eso que el diablo quiere destruir y que muchas veces permea la iglesia. Hay una de las chicas de nuestra iglesia que fue mamá hace un año más o menos, y ella dejó de trabajar para estar con su bebé en casa, y nos contaba hace unas reuniones atrás que lo compartía con otra amiga, creo que era colega de trabajo, que es cristiana, y bueno, le contaba que había tomado esta decisión, y le escribía a la chica diciéndole, che, ¿cuándo vas a volver al aula? Y no, yo por el momento, mientras quizá la situación económica no lo merite, pero yo prefiero estar en casa con mi hijo. Bueno, voy a orar por vos, para que el Señor te libere y para que el Señor te ayude. Y me decía, yo le dije, no necesito que me libere de nada. Una amiga cristiana, una chica que conoce al Señor, consiguiendo la maternidad como pobrecita. O no sé si han escuchado por ahí, a mí me da risa a veces decir, mamás que quieren tener muchos hijos, ay no, pobrecita, ay no, como que durísimo todo. Y repito, no es que no sea sacrificial ni nada, pero vamos viendo, sobre todo cómo el feminismo se va infiltrando hasta dentro de la iglesia, y la maternidad es un horror bajo esa mirada. Es algo que nos esclaviza, que nos obstaculiza, que se interpone entre nuestros proyectos, que no nos deja realizarnos, que no nos permite ser plenas. Y más allá del sacrificio, hay un montón de beneficios y cosas en las que el Señor nos está bendiciendo y que nos estamos perdiendo, porque con mirar así de esta forma no nos permite ver lo que el Señor está poniendo delante de nosotras. Y bueno, necesitamos estar alertas por esta cosmovisión que tiene el mundo que nos rodea, y cerrar nuestros oídos a las voces del mundo, del diablo, de los engaños, incluso de nuestro propio corazón, porque a veces se le echa la culpa a las hormonas, que tienen mucho que ver, pero hay momentos en la maternidad que si nosotras seguimos nuestro corazón por lo que sentimos, tiramos todo por la borda, porque hay momentos de crisis que te da ganas de encerrar a los chicos y disparar. Pero bueno, ahí está el punto de dejar que el Señor sujete nuestros corazones a su verdad, y no dejarnos llevar por nuestras emociones, nuestro corazón, sino dejar que el Señor nos gobierne ahí. Hay una frase que le leí en el libro de Mujer Verdadera que dice: abrazar la maternidad bíblica es ir directamente en contra de la cultura y de nuestra propia naturaleza pecaminosa y egocéntrica. Tenemos que rechazar las mentiras del mundo, rendir nuestras opiniones personales acerca de la feminidad y la maternidad y abrazar la visión de Dios sobre ellas. Por un lado esto, la visión que tenemos acerca de la maternidad, pero también la visión que tenemos acerca de los hijos, porque también el mundo tiene una forma de ver el hecho de tener hijos, de qué son los hijos. La Biblia habla de los hijos como regalos.
como dones. Siempre que la Biblia habla de los hijos, habla de bendición. Entonces, aún en el peor contexto en el que un bebé pueda llegar al mundo, va a ser una bendición, ¿sí? Los hijos son regalos de Dios, son una herencia, son recompensa, son esperanza para el futuro, son algo para estar agradecidas, para disfrutar. Y incluso hay un salmo que, si se acuerdan, que dicen que los hijos son flechas. ¿Se acuerdan de ese versículo? Como nuestra aljaba que para disparar. Ahí dice que la persona que está llena de esas flechas es una persona bendecida. Así que nunca los hijos que lleguen a nuestra familia van a ser un perno, un obstáculo, un problema, más allá de lo que puede implicar el sacrificio de tenerlos, en cualquiera de los aspectos, siempre van a ser una bendición, un don de Dios. Vida, son vida. Todas desde la lucha por el aborto hasta el control de la natalidad. No me estoy refiriendo a que no hay que cuidarse para nada, eso por ahí queda conciencia y criterio de cada uno. El Señor sabe las motivaciones por las que podemos cuidarnos o no para tener o no tener hijos, que eso se puede debatir, pero hay una intencionalidad mundial para reducir la población y la natalidad, y me refiero a eso. O sea, estamos tendiendo a que directamente no tener hijos, ¿sí? Y uno ve dentro de la iglesia matrimonios que a veces se casan y no, le decís hijo y como que no, ni loca tengo hijos. Los motivos para no tenerlos son bastante egoístas, porque cuando nos ponemos a pensar es porque están los viajes, porque están las carreras, porque hay un montón de cosas. Y si bien tienen su tiempo y su momento, y a veces es sabio, por ejemplo, vamos a esperar un tiempo, sí, para poder terminar nuestras carreras y después poder dedicarme mejor a la maternidad y ya tener un título, por ejemplo, y tener esa herramienta que puedo llegar a necesitar más adelante, por dar un ejemplo. O vamos a esperar a tener hijos para poder dedicarnos más al ministerio. Nada que ver lo que se puede, y a nosotros nos ha pasado por experiencia de casarnos. Estuvimos casi 5 años sin hijos, y estuvo muy bueno todo lo que pudimos hacer juntos antes de los hijos, y yo tuve que bajar mucho un cambio cuando llegaron los chicos, y duele un poquito porque éramos muy compañeros ministerialmente, y ahora entender que tengo en esta etapa otra prioridad, ¿no? Pero bueno, son decisiones que si están motivadas por buenas razones, está bien. Esto del control de la natalidad, que es debatible, sé que hay un mundo en esto, pero me refiero a ese ataque de realmente reducir la natalidad en el mundo, ¿no? Porque va contra el multiplíquense, que es parte de los principios de Génesis. Así que bueno, la maternidad al fin y al cabo es un acto de fe. Muchas veces vamos a dar este paso de obediencia, no sé si les pasó, pero con el primer hijo, bueno, con el segundo como que si ya está, ya tengo 1, tengo 2, tengo 3, no sé. Pero el primero es así, soy madre, no soy madre, y buscamos, no buscamos, empezamos, no empezamos, y como que estás ahí, te da un miedo por momento que sí, lo hacemos, esperamos. Si es que uno tiene esa posibilidad de elegir, ¿no? A veces llegan y ni siquiera pensaste si iban a venir o no. Pero bueno, a veces están esos miedos, y el paso de obediencia lo tenemos que dar en fe, porque nunca vamos a estar preparadas, porque es parte del mandato de Dios, y saber que el Señor nos va a dar lo necesario para eso, ¿sí? Si Él nos mandó a tener hijos. Aún dudando, tenemos que elegir el camino de la obediencia. Segundo punto, dice, veamos la oportunidad de ser parte de la gran comisión. Acá tenemos que también vaciar nuestras mentes, y sobre todo creo que acá nuestros corazones, de creer que la maternidad es un obstáculo para que tengamos ministerios, ¿sí? Es esa sensación que yo la conozco muy bien de que no estoy haciendo nada. Estoy con los chicos y no estoy haciendo nada. En este momento no puedo servir como hacía antes, no puedo hacer todo lo que quiero en la iglesia, y te queda esa sensación de que no estoy cumpliendo con la gran comisión que Dios nos dio. Vamos a Mateo 28,
que es ese versículo que está ahí. Las que llegan a leerlo lo pueden leer de ahí, y las más chicatas como yo pueden ir a Mateo 28, 18 al 20. Dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando un tiempito después en Hechos, Jesús se aparece, que también es un versículo conocido de la comisión, Hechos 1:8. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice: recibirán poder para ser testigos cuando haya descendido el Espíritu Santo, y recibirán poder para ser testigos. ¿Se acuerdan que dice que en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Y siempre que se habla de este pasaje se predica como la progresión en el lugar cercano, o sea, en Jerusalén, en la ciudad donde estaban, en Samaria, una zona un poco más extendida, y hasta lo último de la tierra. Bueno, nuestros hijos son nuestro Jerusalén, digamos, ¿sí? Ellos son nuestro campo misionero más cercano. Seguimos ahí, muchas veces la maternidad es como: ay, me quiero ir a la iglesia, y ¿qué hago con las chicas que estoy discipulando? Y esto y lo otro, ¿y qué puedo hacer acá? Y tenemos un campo misionero más cerca, del que no es que lo elegimos, no lo elegimos. A veces oramos para saber si Dios nos quiere en determinado ministerio, y acá no tenemos que orar para saber si el Señor nos quiere. O sea, los hijos están, el Señor nos los dio. Es una tarea que tenemos por delante, no es algo que tenemos que elegir. Tenemos un mandato ahí, una responsabilidad sobre sus vidas, y el Señor nos los dio para evangelizarlos, para instruirlos en el Señor, y de eso no hay duda, ¿sí? Es algo que sabemos que Dios espera que hagamos, ¿sí? Rápidamente les voy a pedir alguna que busque Deuteronomio 6, 5 al 9. Otra que busque Efesios 6, 4. Otra, Salmos 145, 4. Otra, Salmos 78, 4 al 7. Después los voy a repasar estos versículos por si alguno los quiere anotar. Y otra que busque Colosenses 1, 28 al 29. Me van diciendo algunas si lo tiene y lo leemos. Deuteronomio 6, 5 al 9. Dale. Estas palabras de Dios a su pueblo, a Israel, eran mandatos para lo cotidiano, para el pueblo, ¿sí? Y vienen atadas de uno de los del mandamiento más importante, que lo conocemos muy bien: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Estas palabras van a estar sobre tu corazón y las vas a enseñar a tus hijos. Fíjense que dentro del mandamiento más importante, ahí pegadito, viene este deber de enseñar a nuestros hijos y de que sea algo que fluya de nuestro corazón, algo cotidiano. Ya vamos a hablar de eso más adelante, pero en el diario andar, estar ahí, transmitiéndoselas en las oportunidades cotidianas de todos los días. Efesios 6, 4, ¿no? ¿Vos los tenías? No provocar en ira a nuestros hijos, sino amonestarlos, instruirlos en el temor del Señor. Salmo 145, 4. ¿Alguna lo tenía? Dale, Carlos, si no.
¿Sí? Contar a la generación siguiente, una responsabilidad de una generación a la otra, las maravillas de nuestro Dios. Salmo 78. ¿Alguna? Si no lo voy buscando por acá. Si alguna tiene, me dice, ¿sí? 78 del 4 al 7. Hasta el 7. Precioso. Transmitir a la generación siguiente la maravilla de nuestro Dios, dice, a fin de que conozcan y de que pongan su confianza en el Señor. ¿Sí? Ahí habla de una cosecha que obviamente la salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos, pero hay mucho de posible de que el Señor haga esto, de que ellos pongan su confianza si nosotras somos fieles en esta responsabilidad que tenemos. Y Colosenses 1, 28 al 29, lo voy a leer yo acá, lo tengo. Acá está hablando Pablo de su ministerio y parte de la tarea del pastorado, pero como tenemos nuestros hijos para pastorear, creo que es pertinente que lo apliquemos también. Dice, a Él, hablando de Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Tenemos hijos y es parte de nuestra tarea amonestarlos, enseñarles con sabiduría para poder presentarlos perfectos, no sin errores, perfectos maduros, ¿sí? Nuestro trabajo de discipulado, porque acá está hablando del discipulado dentro de la iglesia local, nuestro trabajo de discipulado sobre la vida de nuestros hijos va a dar como fruto madurez para ellos y con este fin, este versículo 29 es súper importante, con este fin trabajamos, ¿sí? Ese es el fin de discipularlos, esforzándonos según el poder, según mi superpoder, porque soy una mujer empoderada, no, según el poder de Dios que obra poderosamente en mí, ¿sí? Es en dependencia de Él. Así que bueno, tenemos esta responsabilidad delegada por Dios y que no es una responsabilidad principalmente de la iglesia local. Sé que con buenas intenciones y no malas, pero es muy frecuente, lo digo porque todavía no llegué a esa etapa, pero sí me tocó trabajar con preadolescentes, adolescentes y que vengan los padres, che, a ver si hace algo con mi hijo y no sé, fíjate porque yo lo veo medio, a ver qué podés hacer vos. Y aunque los ministerios de la iglesia local trabajan mancomunadamente con los padres, la responsabilidad del discipulado espiritual de los hijos es de los padres, ¿sí? La iglesia es una bendición, la iglesia es un regalo de Dios. Que haya ministerios específicos para las edades de nuestros hijos son una bendición. Yo no puedo estar más agradecida por las señas que tienen mis hijos en la iglesia y la verdad que se los decimos, se los agradecemos, son unas genias y veo todo lo que siembran en sus vidas, pero yo no puedo delegar en ellas la crianza, el discipulado espiritual de mis hijos. Comparten con ellas 1 hora y media a la semana y yo no puedo pretender que eso sea todo lo que ellos consuman y que su fe se nutra solo de eso, ¿sí? La iglesia es, en este sentido, una ayuda, ¿sí? Pero la responsabilidad principal es nuestra como padres. Siguiente punto, dice, adoptemos una vida de servicio. Volviendo al texto de Romanos que leíamos al principio sobre las ideas que podemos tener, que necesitamos ser renovadas en nuestra mente, Romanos 12, 1 y 2, al principio habla de, como ven ahí, presentar nuestros cuerpos como sacrificio, como un sacrificio. Y la maternidad tiene mucho de sacrificado, porque ustedes saben que los chicos están llenos de necesidades todo el tiempo, y mamá, sobre todo cuando son chiquititos, y hay necesidades todo el tiempo que demandan nuestra ayuda,
que pueden ser interminables. Pero bueno, la maternidad involucra un llamado a vivir una vida desprendida que comienza en el hogar. Cuando está el mandato de Tito II, no sé si lo ubican, en Tito, Pablo le escribe a Tito y le dice cómo tienen que manejarse las mujeres dentro de la iglesia, ¿sí? Y le dice que las más grandes tienen que instruir a las más jóvenes. Puede ser una cuestión también de madurez, no precisamente las más viejitas a las más jóvenes, sino a veces nos acompañamos y no son muchos los años que nos llevamos, pero nos podemos ir acompañando en este discipulado. Y una de las cosas que debemos enseñarnos es a amar a nuestros hijos. Cuando habla ahí del amor, la palabra que usa ahí cuando habla del amor, no es la típica palabra de amor que usamos ahora, es una palabra de un amor sacrificial. Es el paralelo, es la de la actitud de Cristo que se menciona en Filipenses 2, cuando dice que Cristo no tuvo algo como a qué aferrarse, sino que se decidió despojarse a sí mismo y hacerse hombre y tomar forma de siervo. Eso es lo parecido a esta definición de amor en Tito 2, de amar a los hijos. Es un amor entregado, es un amor sacrificial, es un amor abnegado, y nunca vamos a negar que la maternidad es esto, ¿sí? El hecho de que sea una bendición, son verdades paralelas que no se contradicen. A veces queremos pintar la maternidad como lo mejor del mundo, lo que más disfrutamos. No significa que no va a ser sacrificial. Y ante un mundo que dice lo contrario, precisamente una de las cosas que quiere escapar es del sacrificio, porque es todo lo que atenta contra mi comodidad. ¿Cuántas veces son realmente los hijos un obstáculo a mi comodidad y a lo que yo tengo ganas, lo que yo quiero hacer? Con una amiga siempre nos reímos y hemos tenido los hijos juntitas e intercalados así, uno ella, uno yo, uno ella, uno yo, uno ella, y ahora no sé si seguiré o no, pero decimos cuando el mandato de el que quiere seguir a Cristo, en lugar de tome su cruz, tome su hijo y que me siga. Es básicamente esa idea. Hay que ponerle el cuerpo a la situación y saber que seguir a Cristo involucra una entrega abnegada por nuestros hijos, porque es parte de la misión que nos dio, ¿sí? Y no vamos a ver un fruto eterno si no morimos a nosotras. Vamos a estar llenas de situaciones para morir. Sacrificar siestas, tiempos devocionales, cuando preparas todo el mate despacito y propones la pava y te sentás a la mesa y se te llega al lado, ahí lo tenés otra vez. Es decir, ¿por qué no durmió media horita más? Y no. Bueno, son situaciones así de las que estamos rodeadas todos los días, noches largas, me imagino la adolescencia, esperar que lleguen a casa, ir a buscarlo, llevarlo, traerlo, acompañarlo, no sabe con quién estén. Bueno, cosas así de mucho sacrificio, pero son parte de nuestro llamado. Y nuestra vida realmente cuenta para el reino cada vez que nos entregamos completamente, ¿sí? El próximo punto, no sé cómo... El próximo punto dice, reconociéndonos insuficientes. 2 Corintios 12. Tenemos un versículo conocido de Pablo, que por ahí lo tenemos como súper poderoso, Pablo. Pero no, Pablo tenía también sus luchas. Y en 2 Corintios 12, 9, dice, y él, hablando de Dios, me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El trabajo de la maternidad, la misión de la maternidad, no es algo en lo que nos vamos a sentir superadas, superpoderosas por nosotras mismas, porque lo vamos a estar haciendo muy lejos de la voluntad de Dios, y es eso lo que buscamos, porque necesitamos hacerlo en dependencia de Dios. Juan 15, ¿alguna se acuerda? Separadas de mí, nada podemos hacer, nada. No pueden ser madres separadas de mí en su voluntad, ¿no? Según como Él quiere. Así que esta tarea realmente es una tarea más grande que nosotras mismas, y no es algo que podríamos llevar a cabo solas, según los parámetros de Dios. Lo necesitamos a Él porque somos incapaces, pero
Fíjense qué hermoso, Filipenses 4:19. Hay mucho. En las cartas de Pablo, esta es una expresión que se repite muchas veces, de diferentes formas. Y me encanta acá, dice, mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. En Efesios esto se repite, la palabra riquezas, hablando de las riquezas espirituales, en Efesios también se repite mucho. Y es reconocer el depósito que tenemos por estar en Él, ¿sí? Estamos en Cristo y en Él tenemos un depósito que no lo podemos medir de riquezas espirituales para nuestras necesidades. Y la maternidad tiene muchas necesidades y somos insuficientes, pero Dios es suficiente. Y Él ofrece de su plenitud y Él provee para nuestras necesidades físicas, para nuestras necesidades emocionales, para nuestras necesidades espirituales, que están llenas en la maternidad. ¿Cuántas veces sentimos que el físico no nos da más, en noches largas, que se hacen eternas, y al otro día hay que vivirlo igual, como si sí hubieras dormido? Necesidades emocionales, cuando por ahí nos volvemos re inestables y nos da ganas de desaparecer del mundo. Necesidades espirituales, cuando decimos ¿dónde tengo mi tiempo con Dios? ¿Dónde? Y el Señor provee, ¿sí? El Señor nos dio esta misión y el Señor también nos provee todo lo necesario para llevar a cabo esto. A ver si le pego, porque no tengo anotado este versículo, pero creo que sé dónde está. En Pedro. Creo que 2 Pedro 1:3. Sí, 2 Pedro 1:3. ¿Alguna tiene NTV? Caro, ¿vos tenías NTV? Me gusta más en esa traducción. 2 Pedro 1:3. Dice, por su divino poder tenemos todo lo necesario, todo lo que necesitamos, todo para la vida de piedad que Él espera de nosotras. Y ahí está la maternidad, porque es parte de lo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Todo lo necesario. Y esto lo recibimos después de que tenemos unos 30 años de cristianas más o menos y ya tenemos mucha experiencia. No. Esto lo recibimos cuando llegamos a conocer al que nos llamó, ¿sí? Porque estamos unidas a Él. Lo conocemos, su espíritu automáticamente mora en nosotros y en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir esta vida de piedad. Y en todos estos puntos que estamos viendo, no tenemos que dejar de pelear la batalla de la mente por estas verdades, ¿sí? Porque vamos a tener que estar luchando con estas verdades. Cuando nos sintamos insuficientes, vamos a decir, no, esto no lo puedo. Sí, lo puedo en Cristo, pero si hay una alarma de que no estoy pudiendo lograrlo, que realmente veo que no puedo, que es verdad que no puedo, tengo que revisar si lo estoy haciendo en dependencia de Él o no, si estoy recurriendo a su poder, si estoy recurriendo a su fuerza para esto. Así que no nos tenemos que soltar de la fuente, ¿sí? Del que realmente es el que puede. Él es el que puede en nosotras. El próximo punto es el que menos me gusta. Dice, no perdamos de vista lo que Dios hace en nosotras mientras tanto. Romanos 8, 28 y 29. También versículos súper conocidos. Dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Acá tenemos todo obra para bien, para los que son llamados, ¿sí? Para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y todo lo que vivo en mi vida coopera para bien, para que Dios forme a Cristo en mi vida. Pero el coopera para bien muchas veces no es. El coopera para bien de Dios no es muchas veces el coopera para bien para mí, a mis ojos. Y el Señor, con la maternidad, nos da un don de santificación. O sea, no sé si les pasó, pero un montón de áreas en las que ustedes se creían, wow, re maduras, llegan los hijos y te exponen que en realidad no sabes nada de eso, no lo tenés nada clara, tu carácter todavía no está probado ahí, o está siendo probado en ese momento y te muestra que necesitas más madurez. Y cosas que uno las manejaba súper bien, llegan los hijos con los que vivís 24/7 y te muestran que no, que el Señor ahí todavía tiene que seguir obrando en eso. Y es una herramienta de Dios para santificarnos, para hacernos crecer. Así que es parte, la maternidad es parte de las herramientas dadas por Dios para nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? El Señor no solo nos pone en una misión para obrar para servir a nuestros hijos y para ser instrumento de Dios en sus vidas, sino que Dios usa a nuestros hijos como instrumentos en nuestras vidas también, para trabajar en nosotras. Así que el don de la maternidad sirve para que lleguemos a atesorar a Jesús a medida que Él nos va transformando a nosotras también, ¿sí? No es un medio de redención para la próxima generación solamente, sino que también es un medio que Dios usa para renovarnos a nosotras mismas, para que crezcamos en nuestra consagración al Señor. Somos santificadas mientras nos enfocamos en la misión que Dios nos encomendó. Próximo punto. Hermoso. No caminamos solas. El hecho de que esté el mandato en Tito de enseñarnos unas a otras a amar a nuestros hijos, nos pone en el contexto de una comunidad, ¿sí? Como madres. La maternidad no es algo que Dios espera en la que la transitemos sin nada de compañía ni nada de ayuda. Necesitamos mujeres que caminen con nosotras, que nos enseñen, ¿sí? Que nos instruyan, que nos acompañen, que oren por nosotras, que se rían cuando estamos en crisis, que nos relajen ahí, que cuando estamos pasadas de vuelta. Fíjense Hebreos 10. Hebreos 10, 24 y 25. Dice, voy a leer desde el 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. ¿Sí? Acá está hablando de perseverancia. 24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos podemos estimular como mujeres al amor y a las buenas obras? En un aspecto, en la maternidad, ¿sí? Hay muchas obras para hacer dentro de la maternidad y es parte del congregarnos, como dice en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Estar unidas al cuerpo es fundamental. Caminar con otras mujeres la maternidad es fundamental y la verdad que es una bendición. Si no han aprovechado este recurso, este regalo de Dios, se están perdiendo de algo hermoso. La maternidad, caminarla acompañada es muy distinto a estar sola y la verdad que por momentos puede ser muy solitario, pero el Señor en la iglesia nos regala algo muy lindo. Yo pienso en lo que debe ser la maternidad sin iglesia. Horrible. Pienso, ¿no? Hay, no sé, la típica amiga que iba con vos al gimnasio, que te juntabas todos los días, que, no sé, te quedabas a dormir en la casa de la otra, que hacían cosas juntas, hablando sin Dios, ¿no?
llega un hijo para una de las dos y son amistades que como se sostenían amistades que como se sostenían en cosas en común, en actividades y demás, probablemente esa amiga no sigue estando tan ahí cuando llega el hijo y vos cambias de cosas, cambias de rutinas, cambias de hábitos. Pero la iglesia es tan distinta, tenemos hermanas que van un poco más adelante, hermanas que están un poquito atrás que nosotras en etapas, y acompañarnos a caminar la maternidad es un regalo de Dios y necesitamos también la instrucción de las otras. A veces podemos tener a nuestras mamás, nuestras abuelas, pero las amigas que el Señor nos da en la iglesia son un regalo hermoso de Dios, ¿sí? Así que no tenemos que desperdiciar porque es parte del plan de Dios para la iglesia. Y el Señor pensó también en la maternidad cuando pensó en la iglesia, ¿sí? Porque eso es lo que leemos en Tito. El próximo punto, tenemos dos más, este y uno más. Dice, atesoremos a Cristo por sobre todo lo demás. Cuando leíamos el versículo de Deuteronomio que leyó Caro, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Antes de enseñen, dice, estas palabras estarán sobre tu corazón. Si el Señor nos está infundiendo, si no hay vida en nuestra relación con el Señor, vamos a estar secas para nutrir la vida de nuestros hijos espiritualmente, ¿sí? Nuestra mayor lucha, acá escribí una frase, no me acuerdo dónde la saqué, pero dice, nuestra mayor lucha estará en amar y adorar a Dios sobre todas las cosas para que podamos sobreabundar en impartir ese amor a nuestros hijos, ¿sí? Es primordial atesorar a Cristo, más que nuestros hijos. Nuestros hijos se pueden convertir, a pesar de todas las luchas y todo el sacrificio y todos los peros, nuestros hijos pueden ser grandes ídolos en nuestras vidas. Y es algo de lo que tenemos que cuidarnos porque nuestra identidad no está en ellos, ni en ser una supermamá, en nuestro desempeño como madres. Ellos no son el centro de nuestra vida, aunque prácticamente nuestra vida gire mucho en torno a ellos. Nuestro centro, nuestra principal prioridad es Cristo. Él es lo principal, Él es nuestra identidad, ¿sí? Si nosotras ponemos a nuestros hijos en nuestros corazones, en lugares en los que no tienen que estar, y hacemos un ídolo de ellos, obviamente que eso va a traer frustración, porque no estamos hechas para adorar a nuestros hijos, estamos hechas para adorar a Dios. Y solo Él nos puede dar sentido, satisfacción, plenitud, no ellos, ¿sí? Él es nuestra única esperanza. Él es el objetivo de nuestras vidas, incluso de nuestra maternidad también, ¿sí? Y para amar bien a nuestros hijos, es imprescindible que nosotras estemos bebiendo continuamente de la fuente que es Dios, de su amor. Hay muchas bendiciones destinadas para Dios en esta etapa que si nosotros desordenamos las prioridades, las vamos a perder y no vamos a poder amar bien tampoco, ¿sí? Porque al hacer prioridades en nuestros hijos, que no lo son, no lo deberían ser, vamos a priorizar mal las cosas, vamos a tomar decisiones equivocadas, no los vamos a instruir en el temor del Señor. Por ejemplo, por dar un ejemplo, cuando ellos mismos te plantean cosas y seguimos sus corazones, no la voluntad de Dios, le damos lo que quieren, por ejemplo, cuando sabemos que quizás no es lo mejor, pero nos cuesta confrontarlos y pararnos firmes y permanecer en algo que sabemos que no les conviene. Si el punto de nuestro corazón es ver su felicidad, su comodidad, vamos a ceder en cosas en las que no tenemos que ceder, por ejemplo. Y eso no los va a beneficiar, no los va a acercar a Cristo, no los va a instruir en el temor del Señor. Así que muchas veces que ellos sean el centro nos va a desplazar del foco que tenemos que tener. Así que esto es fundamental y creo que es realmente lo primordial, que el Señor sea lo que más atesoremos y que nuestros corazones estén llenos de Él para que fluya esta instrucción en el temor del Señor. Porque el discipulado de nuestros hijos, al fin y al cabo, no es que
decidamos leer un libro con ellos todas las semanas, sino que, como leíamos en Deuteronomio, que es algo que fluye en lo cotidiano, en situaciones de todos los días, no lo podemos hacer artificialmente. Es como que eso fluye de un corazón que ama a Dios, ¿sí? Nuestra boca está llena de lo que nuestro corazón está lleno. Entonces, atesoremos sobre todo a Cristo. Y por último, este es uno de mis versículos favoritos en la maternidad. 1 Corintios 15:58. Permanecer. En palabras de Diego, de mi esposo, un día a la vez. Los que lo conocen están cansados de escuchar que un día a la vez. Y es así, un día a la vez. 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos un llamado a ser fieles, no a nosotras producir los resultados, ¿sí? Es el Señor el que está obrando en la vida de nuestros hijos, no nosotras, y lo que nos corresponde es permanecer y revisar nuestra fidelidad al llamado, no a ver cómo está funcionando. Obviamente que muchas veces ahí vemos un reflejo de lo que estamos haciendo cuando vemos las vidas de nuestros hijos, pero va a haber madres que van a ser muy fieles al Señor en sembrar y van a ver resultados distintos a los que esperan, ¿sí? Y uno no puede decirle a una mamá que entregó su vida en instruir a su hijo en el Señor y ver que no sigue al Señor, por ejemplo, o que está en un camino súper inmoral, o que toma decisiones erradas. No queda en nosotros decir: mamá, tu hijo se está perdiendo culpa tuya, porque no, los resultados no están en nuestras manos. El Señor es el que salva a nuestros hijos, ¿sí? No nosotras, pero sí tenemos que ser fieles. Fieles al llamado que tenemos, a estas cosas que estuvimos leyendo, y seguramente hay más cosas para tener en cuenta, y inundar todo esto de oración. En todas estas cosas necesitamos estar en constante dependencia y comunión con el Señor, orando, también compartiendo la oración con otras mujeres. Eso también es una bendición y es un regalo. Y bueno, permanecer sabiendo, como dice este pasaje de Corintios, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Aún no veamos nosotras los resultados de eso, nuestro foco está en la obra del Señor, no en nosotras. Así que bueno, en esto estuve meditando y les quería compartir. No sé si no la tengo toda clara, pero si alguna quiere agregar algo, hacer alguna pregunta o lo que sea. No me enfoqué tanto en lo que es crianza, ¿sí? Esto es más maternidad, principios que tienen que ver con la maternidad. La crianza, hay mucho para hablar de crianza también. Ya es otro level, dirían los adolescentes ahora que andan con el level, pero otro nivel. Pero bueno, no hice tanto foco en eso, pero sin duda es un área también para buscar la guía del Señor. Ahí en la imagen siguiente puse una frase que dice: la maternidad está hecha de millones de momentos propicios para la adoración. Es una frase de este libro. Nos brinda un montón de oportunidades para adorar a Dios. Y ahí tienen una lista de libros que para la mayoría los he leído, creo que 1 o 2 no, pero son excelentes. El de Suficientemente Madre y el de Mujer Verdadera son compilados, ¿sí? No están todos, no les puse autores porque son muchos autores en realidad. El de Suficientemente Madre es un librito que está dando vueltas ahí en PDF. No está impreso, es del Ministerio de Deseando a Dios, de John Piper. Muy bueno, justamente nos habla de que no somos suficientemente madres. El de Mujer Verdadera
toca el tema de la maternidad, pero también otros aspectos relacionados a ser mujeres. Es del Ministerio de Vida a Nuestros Corazones. Después, ahí puse el de Maternidad Redimida, que es este que les mostraba acá. Emily Jensen y Laura Whiffler. Adornadas, creo que lo conocen. Ese se habla mucho del ministerio de Tito II dentro de la iglesia y qué cosas Dios nos manda como mujeres. Destellos de Gracia, me encantó, es de Gloria Furman. Ese libro habla de cómo vivir el evangelio en lo cotidiano del hogar, ¿sí? No es específicamente para madres, así que yo lo recomiendo mucho para todos. Si estás casada, si estás por casarte, es como que te prepara para pensar en el hogar, para pensar en el hogar a la luz del evangelio y las luchas que tenemos en el entorno que Dios nos puso ahí. Hogar bajo su gracia, de Carla de Fernández, también tiene principios para varios aspectos que involucran, bueno, también es más amplio, maternidad, matrimonio y otras cosas. Atesorando a Cristo cuando tus manos están llenas. Ese todavía no lo leí, me lo súper recomendaron y como me gustó mucho esta autora, con el de Destellos de Gracia, lo agregué. Pero también es un libro de poema, me lo recomendaron mucho. Y el último sí es de crianza, cómo pastorear el corazón de tu hijo. La verdad que si es por ahí algo que las carga, porque básicamente la maternidad y la crianza van ahí de la mano, no las podemos separar mucho. Este libro habla mucho sobre cómo vivir el discipulado. ¿Sí? Toca a grandes rasgos. A mí lo que por ahí más me marcó es poder ver, saber que tenemos una autoridad delegada por Dios que no es nuestra y que nuestros hijos es necesario que lo sepan. Cada vez que nosotras disciplinamos, instruimos, no es no, porque yo lo digo, porque la idea de nuestros hijos es que están respondiendo a nosotras. Y ellos tienen que entender que están respondiendo a Dios y que nosotras somos un medio de eso que estamos guiando, de lo que estamos instruyendo sus vidas, disciplinando, lo que sea. La importancia de que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere para ellos, porque estamos ahí de nexo, pero es una autoridad delegada. Hijo, te estoy pidiendo esto o te estoy corrigiendo por esto porque es lo que Dios quiere para vos. Y yo tengo que ser fiel a lo que Dios me pide. Yo a Pedro siempre le digo, si yo no hago esto, yo no estoy obedeciendo a Dios. Si yo no te marco esto, si yo no te digo esto, me lavo las manos. Pero es así, la autoridad no es nuestra, es de Dios, es delegada. La autoridad final es de Dios. Y nuestra tarea como mamás está sujeta a la autoridad de Dios. Conocer qué es lo que Dios quiere, aplicar o bajar esa autoridad a nuestros hijos y que ellos sepan que nosotros respondemos a Dios. Ahí también habla mucho sobre disciplina. La verdad que a mí me ayudó un montón porque la disciplina creo que es algo que está muy, muy de la mano de lo que hemos vivido como hijos. La mayoría disciplina como fue disciplinado, ¿no? Cómo te pusieron límites, cómo te agarraron con el cinto, o si te dieron con, no sé, con la chancleta, con lo que sea. Pero estamos en un mundo que nos dice cómo disciplinar y tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos escuchando mucho al mundo en este sentido. Es muy frecuente que sea un problema nombrar la vara, que la vara la Biblia la menciona, ¿sí? Pero la vara no es el látigo desenfrenado en ira sobre el hijo. La Biblia habla de la vara de una forma que es una disciplina física, pero con un propósito de una forma. Y bueno, la verdad que este libro para mí fue muy bueno para revisar cómo se aplica la disciplina, ¿sí? Como que el efecto rebote ha sido de los padres que agarraban en un ataque de ira al hijo con el cinto a, no, los hijos son buenos y los hijos tienen su rumbo y vos los tenés que ir como orientando, pero nunca les vayas a poner un límite o nunca les vayas a decir que están haciendo las cosas mal, porque vos los terminás arruinando y eso no es bíblico. Así que tenemos que revisar también cómo la Biblia habla de
de la crianza, de la disciplina, del pastorado del corazón de nuestros hijos. Y bueno, no es que este libro sea la Biblia, pero la verdad que es un recurso muy, muy bueno. Y todavía no leí, pero hay otro que se llama Cómo instruir o algo así. No sé si creo que también si no es de Ted Tripp, es de Paul Tripp, que es el hermano. Pero los hermanos Tripp son muy buenos, así que si ven libros de ellos, ellos están especializados en consejería bíblica, así que son muy prácticos a la hora de bajar la sabiduría de Dios a situaciones puntuales. Así que bueno, espero que si tienen a mano estos recursos, algunos por ahí yo los puedo tener para acercárselos, pero la mayoría de todo esto se consiguen fácil acá en Argentina todavía. Hay mucho más, hay ministerios, muchos ministerios seguramente conocen, Aviva Nuestros Corazones. Amo Crianza Reverente, no sé si lo conocen también. Es un ministerio más específico sobre maternidad, porque quizás Aviva es más amplio para mujeres en general, pero Crianza Reverente es un podcast de Susi y Mateo Vixi, y la verdad que también ha sido muy bueno para mí seguirlo. Y no sé, cuando lavan los platos, si no tienen tiempo de leer un libro, lo pueden poner mientras van en el auto, lo pueden leer mientras cocinan. A veces estoy bañando a los chicos y pongo uno ahí, si no me piden alguna canción. Pero bueno, ahí pueden aprovechar realmente que los podcasts son un recurso muy lindo para las mamás cuando no hay tiempo para leer tanto. Bueno, chicas, si no hay nada más, vamos a orar. Señor, te alabamos porque sabemos que este es tu diseño, es tu forma perfecta de concebir la maternidad, el hecho de habernos hecho mujeres, de habernos dado el regalo, el privilegio de ver formar un bebé en nuestro vientre, de dar vida, o de adoptar y de abrigar un niño, de discipular a niños. Señor, de distintas formas nos podés haber dado la posibilidad de nutrir vidas más pequeñas, y te alabamos porque es parte de reflejar tu carácter, es parte de reflejar lo que vos sos, Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser fieles, Señor, en esta tarea, que nuestros corazones se rindan a tu verdad, que vos sigas renovando nuestra mente día a día para comprobar tu voluntad para nosotras en este aspecto, y que cuando finalmente nos veamos puedas ver siervas fieles, ¿sí? Señor, que puedas encontrarnos allá fieles en lo que nos encomendaste, aún con nuestros errores, nuestros defectos, pero nos ves a través de Cristo, Señor, y eso realmente es un alivio para nuestros corazones, porque nada de esto descansa en nuestro desempeño, sino en los méritos de Jesús, y por esas misericordias que recibimos, ayúdanos a entregarnos sacrificialmente por amor a vos, pero en servicio a otros, ¿sí? Señor, ayúdanos en esto y guíanos, que tu Espíritu obre en nosotras para que podamos permanecer, y finalmente, como comenzamos este tiempo, tengamos en mente que todo es para tu gloria, Señor. Finalmente todo se trata de eso, que vos seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén.